Ahora terminamos esta clase con esta última parte en la que vamos a discutir la idea de la distancia de un punto a una recta. Entonces pensemos en esta recta L y este punto P. Bien, queremos definir el concepto de distancia del punto P a la recta L. Y de hecho hay varios puntos para escoger. Podríamos escoger este punto R en la recta L y eso nos va a dar un cálculo de distancia y nos va a dar un valor numérico, ¿no? Pero notemos que si tomamos el R un poquito más alejado, nos va a dar un valor numérico mayor, ¿no? Este de acá es un poco menor. Este de acá es algo menor. ¿Bien? Luego pasamos por este punto y luego si nos vamos de esta forma vuelve a crecer. Esta distancia es mayor y esta distancia es mucho mayor. Entonces, entre estas distancias de acá, que son grandes, hay una que es la menor. Esa distancia, que es la menor, es por definición la distancia del punto a la recta. Y la condición geométrica que va a cumplir es que este segmento PQ es justo perpendicular a la pendiente de la recta L. Entonces, para calcular la distancia de un punto P a la recta L, primero hay que calcular el punto Q, que es la intersección de la recta L con la recta perpendicular a L que pasa por P. Y luego medir la distancia simplemente de P a Q. Esa sería la distancia del punto P a la recta L. Al final sí se reduce eh, a un cálculo de distancia de dos puntos, pero ese punto en la recta L, el cual debemos usar para calcular la distancia, es un punto especial, ¿no? Que cumple estas condiciones. A ver, entonces definimos la distancia de un punto cualquiera P a la recta L como el valor mínimo de todas las posibles distancias desde el punto P hasta cualquier punto R que pertenezca a la recta L, ¿no? Entonces, esa es la distancia del punto a la recta, el mínimo. Pero resulta que hay un puntito en la recta en donde se llega al mínimo. Y ese punto Q en donde se llega al mínimo satisface estas dos condiciones. El punto está en la recta y al mismo tiempo el segmento PQ es perpendicular a la recta L. Bien, entonces de esa forma calculamos el punto Q y una vez que tenemos el punto Q, la distancia del punto a la recta es lo mismo que la distancia del punto P al punto Q. Bien, entonces tratemos de entender esto con un ejemplo. A ver, consideremos la recta L que pasa por los puntos 7, 0 y 0, 2, ¿no? Al cual le estamos dando el nombre de A y B. A ver, entonces, poco a poco vamos a ir calculando, ¿no? La distancia. En la primera parte, lo que nos dicen es la ecuación pendiente-intercepto de la recta L tilde que pasa por el origen y es perpendicular a L, ¿no? Eso es lo que debemos calcular. La ecuación pendiente-intercepto de la recta L, ¿no? De la recta L que pasa por el origen y es perpendicular a L. A ver, entonces necesitamos una ecuación para L, ¿no? Necesitamos una ecuación primero para L y sabemos que pasa por estos puntos. Ahora, con dos puntos podríamos calcular la pendiente y luego usar uno de ellos para escribir la ecuación pendiente-intercepto, punto pendiente. Sin embargo, en este caso es más sencillo atacar el problema de otra manera, porque este punto tiene una particularidad, que su segunda componente es nula, y este punto tiene la otra particularidad, que su primera componente es nula. Quiere decir que 7 es el x-intercepto y 2 es el y-intercepto. Entonces, una ecuación rápida que podemos darle a L es la ecuación doble intercepto. X sobre 7 más y sobre 2 debe ser igual a 1. Esa es la ecuación de la recta L, porque ahí estamos viendo los interceptos. Ahora, si nosotros despejamos el y, ahora sí, despejando y,
A ver, ¿qué podemos ver? Tenemos y sobre 2, ¿no? Y sobre 2 igual a menos x sobre 7 más 1. Y ahora multiplicamos por 2. Y va a ser menos 2 séptimos multiplicando a x más 2. Bien. Esto nos dice que la recta L tiene pendiente menos 2 séptimos, ¿no? Entonces, como la recta L tilde debe ser perpendicular a la recta L, eso significa que el producto, ¿no? Menos 2 séptimos multiplicado por la pendiente de la recta L tilde, el producto de estas dos pendientes tiene que ser igual a menos 1, ¿no? Entonces despejamos y nos queda la pendiente de la recta L tilde. Va a ser 7 medios. Ahí está, queden 7 medios. Entonces de aquí vamos a poder calcular la ecuación pendiente-intercepto de la recta L tilde, porque de hecho va a ser bien sencillo, porque va a ser y igual a pendiente, que es 7 medios, multiplicado por x, más el y intercepto. Pero si pasa por el origen, eso nos dice que el y intercepto es igual a 0. Y de hecho el x intercepto también es igual a 0. Pero ya tenemos ahí el intercepto, ¿no? Entonces esta es la ecuación pendiente intercepto de la recta L tilde. Ahí está, tenemos la recta L tilde. Bien, parte B. Calculemos el punto de intersección P entre la recta L y la recta L tilde. Bien, a ver, parte B entonces. Queremos intersectar L con L tilde, ¿sí? Eso estamos buscando. A ver, entonces para la intersección lo que podemos hacer es igualar ecuaciones. Bien, una ecuación es 7 medios de x más 0 y la otra ecuación es esta de acá, menos 2 séptimos de x más 2, menos 2 séptimos de x más 2. Entonces, al igualar las dos, vamos a encontrar justamente la intersección, ¿no? Si mandamos esto a este lado, lo que vamos a obtener es así, 7 medios más 2 séptimos multiplicado por x debe ser igual a 2. Bien, entonces ahí ya es un problema algebraico, ¿no? De simplificar y obtener la respuesta. En este caso, 2 séptimos más 7 medios. A ver, lo que hay que hacer es multiplicar, ¿no? 2 por 7 es 14, entonces vamos a obtener así como un denominador 14. Arriba 14 entre 2 es 7, 7 por 7 es 49, más 14 entre 7 es 2, 2 por 2 es 4. ¿No? Entonces tenemos 49 más 4, que está multiplicando al x y esto es igual a 2. Bien, entonces de aquí obtenemos que x es 20, ¿no? 2 por 14 es 28, dividido entre 49 más 4, que es 53. ¿Ok? E y, bueno, por definición, y es los 7 medios de x, que es 28 sobre 53. Bien, acá tenemos mitad 14. 14 es 2 por 7, 7 por 7 49, por 2 es 98. Entonces acá tenemos 98 sobre 53. Bien, entonces el punto P, que es la intersección que nos estaban pidiendo, el punto P tiene coordenadas 28 sobre 53. 28 es 2 al cuadrado por 7
sobre 53. Y y es 98 sobre 53. Pero 98 era 2 veces 47, ¿no? 2 veces, perdón, 49, que es 7 al cuadrado. ¿Sí? Ahora vamos a ver la ventaja en calcular, en expresar P de esta manera. Bien, esta es la parte B. Ya calculamos el punto de intersección entre P, entre L y L tilde. Y ahora nos piden justamente la distancia del punto O a la recta L, representada por distancia de O a L. Esta es justamente la distancia del origen a P, calculado en el ítem anterior. ¿Sí? Entonces, esa es justamente la idea de la distancia. ¿Por qué? A ver. ¿Sí? Lo que pasa es que hemos básicamente construido de la siguiente forma, ¿no? Hemos construido así la recta L. De la recta L con sus dos puntos de paso que son los interceptos A y B. Aquí está el A y el B. Y siempre al final lo que queríamos hacer era calcular la distancia de esta recta al origen. El origen está por acá. Entonces para eso lo que hemos hecho es hemos calculado esta recta perpendicular L que se intersecta aquí L tilde, ¿no? Que se intersecta con la recta L en el punto P. Entonces ya con esta intersección estamos en condiciones de calcular la distancia, ¿no? Entonces ahora sí, la distancia del origen a la recta L coincide con la distancia del origen al punto P, que es lo que hemos calculado, ¿no? Entonces hay que calcular la distancia del origen al punto P. ¿No? Vamos a calcularlo aquí. La distancia del origen al punto P. ¿Qué cosa va a ser? Va a ser la raíz de, a ver, la primera componente, que es 2 al cuadrado por 7 sobre 53, menos 0 al cuadrado, más la segunda componente, que es 2 por 7 al cuadrado sobre 53, menos 0 todo al cuadrado en raíz cuadrada. Esa es la definición de la distancia. Bien, cuando elevamos al cuadrado, fíjense que tenemos el mismo denominador. El denominador común va a ser 53 al cuadrado. Y en el numerador vamos a tener 2 a la cuarta por 7 al cuadrado. Y vamos a sumarle 2 al cuadrado por 7 a la cuarta. Bien, entonces en el numerador vamos a tener una raíz. Saquémosle factor común a estos. Factor común es 2 al cuadrado por 7 al cuadrado. Lo que nos queda dentro va a ser 2 al cuadrado más 7 al cuadrado. Y en el denominador tenemos la raíz de 53 al cuadrado, pero eso es simplemente 53. Bien. A ver. Entonces, ¿qué sigue? Acá tenemos la raíz de 2 al cuadrado por 7 al cuadrado es 2 por 7. 2 al cuadrado más 7 al cuadrado era 53. Entonces acá tenemos raíz de 53. Y abajo tenemos 53. Si quieren, podemos expresarlo de esta forma. Es 14 sobre, acá abajo tenemos raíz de 53 por raíz de 53. Se simplifica con la raíz de 53 en el numerador y nos queda raíz de 53. Entonces podemos expresarlo así nada más, de esa manera.
¿sí? Más sencillito. Bien, quedan un par de tareas entonces. Eh, Esta es la idea de pendiente otra vez. Acá también con figuras geométricas. Y aquí tenemos la explicación de ese problema, ¿no? Lo voy a dejar ahí como tarea. Quizás podríamos decir algo sobre este ejercicio, ¿no? A ver, nos dan dos rectas, L1 y L2, que dependen de un parámetro K, que es un número real. Y nos dicen que si las dos rectas son perpendiculares y el y-intercepto de L1 es negativo, determina el valor de K. Bueno, hay que extraerle a esas rectas sus pendientes, ¿no? Veamos. Hay que extraerle sus pendientes. Entonces, veamos. En este caso no va a ser muy difícil extraer la pendiente porque solo vamos a tener que dividir entre 5. Sin embargo, en este caso sí, extraer la pendiente es un poco delicado porque hay que dividir entre k al cuadrado menos 4. Y eso solo se puede siempre y cuando k al cuadrado menos 4 sea distinto de 0. Entonces, eso nos dice que hay que considerar dos casos. Caso 1. ¿Qué pasa si k al cuadrado menos 4 es igual a 0? Esto es cierto si y solo si k es igual a más menos 2, ¿no? ¿Qué pasa si k es igual a más menos 2? A ver, en ese caso, bueno, se elimina esta parte de aquí y nos queda que x es igual a menos 9 quintos, ¿no? Nos queda L1 tiene ecuación x igual a menos 9 quintos. Pero eso significa que L1 tiene pendiente vertical. Tiene pendiente vertical. Y la pendiente, ¿no? Entonces, por lo tanto, la pendiente de L1 es vertical. Pero la pendiente de L2 no va a ser vertical. De hecho, si K es más menos 2, eso significa que tenemos aquí 2 por 3 es 6. Nos va a quedar con ese menos, en vez de más menos, va a ser menos más 6x más 5y más 2 va a ser igual a 0. Entonces sí vamos a poder despejar y y nos va a quedar un coeficiente de esta manera, ¿no? Y acá nos va a quedar que la pendiente de L2, hay dos opciones, la pendiente de L2 va a ser más o menos 6 quintos, el cual es distinto de 0. Cualquiera de las dos opciones es distinto de 0, pero la perpendicular a la vertical es la horizontal, pues, ¿no? Entonces, eso significa que esto no se cumple. L1 no es perpendicular a L2, ¿no? Entonces, ahí hay una contradicción. Esto implica que L1 no es perpendicular a L2. Contradicción. Porque esa es hipótesis del problema. Eso significa que el primer caso no se da. K no va a ser ni 2 ni menos 2. Entonces ahí es donde podemos ir al segundo caso. Entonces, si K no es 2 ni menos 2, como estamos encontrando, podemos calcular la pendiente de L1. La pendiente de L1 va a ser lo que ocurre cuando despejamos el Y. Si despejamos el Y, pasa esto al otro lado con negativo, nos va a quedar menos 5 y vamos a tener que dividir entre este factor. Entonces nos va a quedar menos 5 sobre k al cuadrado menos 4. O sea, 5 sobre 4 menos k al cuadrado. Esa sería la pendiente de L1. ¿Bien? Y la pendiente de L2, esa sí se puede calcular rápidamente. Tenemos aquí que vamos a tener que despejar el y, ¿no? Entonces pasa el menos 3kx al otro lado con positivo, o sea, 3kx.
Entonces la pendiente va a ser 3K, pero vamos a tener que dividir entre 5. Entonces ahí está la pendiente. Bien, entonces, como estas pendientes no son nulas, para que se cumpla la condición de perpendicularidad, lo que va a tener que pasar es que 5 sobre 4 menos k al cuadrado por 3k sobre 5 tiene que dar igual a menos 1. Se van estos 5 y ahora pasa este 4 menos k al cuadrado al otro lado. Con un menos nos va a dar k al cuadrado menos 4, tiene que ser igual a 3k, pero entonces k al cuadrado menos 3k menos 4 debe ser igual a 0. Y aquí el aspa es simple, ¿no? K y K. Acá va a ser 4 y 1. Vamos a ponerle menos al 4. De esa forma suma menos 3. ¿Sí? Y tenemos dos opciones. K es igual a menos 1 o K es igual a 4. ¿Bien? Dos opciones. Pero acá en el enunciado nos dice lo siguiente, ¿no? Considere las rectas donde K es número real. Si son perpendiculares y el y intercepto de L1 es negativo, determine el valor de K. El y intercepto de L1 debe ser negativo. Aquí está, el y intercepto de L1 debe ser negativo. ¿Cómo aparece el y intercepto? Hay que acordarse que el y intercepto aparece cuando hacemos x igual a 0. ¿No? Entonces nos falta el y intercepto. Nos falta el y intercepto de L1. ¿Bien? Entonces si hacemos x igual a 0, esto se elimina. Luego pasa este 9 al otro lado con signo negativo y pasa a dividir el 4 menos x al cuadrado. ¿No? Entonces de ahí estamos estimando que el y intercepto va a ser 9 sobre 4 menos x al cuadrado. 4 menos k al cuadrado. Cambia de signo porque el 9 pasó acá con menos 9. ¿No? Ese valor numérico debe ser negativo. A ver, si tomamos el valor de menos 1 al cuadrado es 1, 4 menos 1 es 3, y 9 sobre 3 es 3. Eso es un y intercepto positivo. No va. En cambio, si ponemos k igual a 4, 4 por 4 es 16. 4 menos 16 es menos 12, y 9 sobre menos 12 es menos 3 cuartos. Ese sí es negativo. Ya está. Entonces, eso nos dice, pues, que este de acá no va, este sí va. ¿No? Este es el que tiene y intercepto negativo. ¿No? Y por lo tanto, k es igual a 4. ¿Sí? Vamos a quedarnos ahí. Eso sería todo para esta clase de paralelismo y perpendicularidad. Quedan todavía ahí un par de ejercicios y de hecho en esta tarea también se da un grafiquito que debería ayudarles, debería orientarles para saber más o menos cómo proceder. Ahí nos quedamos.